Estamos ya a punto de terminar el mes, ¿verdad? Y hemos venido hablando en todo este tiempo, estas 4 semanas sobre la carta de Pablo a los Efesios, a los de Éfeso, ¿verdad? ¿No es cierto? Yo no sé de pronto usted qué es lo que ha captado, qué es lo que usted ha aprendido en este mes, pero si usted no recuerda lo que hemos aprendido, pues vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos predicado, hemos hablado en estas 3 semanas y juntamente con la de hoy, la cuarta. Pues hablamos la primera semana sobre las riquezas que tenemos en Cristo. Cada uno de nosotros somos ricos, ¿verdad? Aunque no económicamente, pero espiritualmente, los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, en nuestras vidas. Pablo dice que somos ricos espirituales, ¿no? Y en Él fuimos perdonados. Todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Y así hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y esas son las arras, ¿no?, que Dios nos ha dado. Es la seguridad que tenemos, que al Espíritu Santo, tenerlo en nuestras vidas, sellándonos y ser parte del reino de los cielos. Y esto Dios lo hizo por amor. La segunda semana pudimos ver que Cristo es el regalo de Dios para la humanidad, ¿no? Porque de tal manera Dios amó al mundo, Dios amó a la humanidad, que tuvo que hacerse hombre y envió a Jesucristo, su único hijo, único en su género. ¿Para qué? Para que muriera por nosotros, para darnos vida eterna, ¿verdad? Y esa vida eterna, pues compartirla con Él desde aquí, desde la tierra, y cuando ya nos toque partir al cielo, ¿verdad? A través de Cristo tendremos la salvación y así en Cristo tenemos la santificación, ¿verdad? La tercera semana estuvimos viendo sobre el apóstol Pablo animando a la iglesia, ¿no?, a que no desmayemos. Hay momentos en nuestra vida en la cual flaqueamos, hay momentos en los cuales nosotros ya de pronto no queremos venir a la iglesia, no queremos leer la Biblia, ¿verdad? Como que algo pasa en nuestras vidas y nos desanima. Pero Pablo aquí nos está animando a que sigamos adelante, ¿no?, a que no desmayemos y que nuestra identidad debe estar basada en Cristo, que no importa los problemas que pasemos, no importa el pecado que estemos teniendo, si vamos a los pies de Cristo y pedimos perdón, Él pues nos reconcilia con el Padre y a través de ese perdón podemos continuar cada día estando en su presencia, y solamente a Él debemos darle la gloria, la honra y el honor. Hasta aquí un pequeño resumen, ¿no?, de 120 minutos en las 3 semanas que hemos predicado. Estos 3 primeros capítulos tienen que ver con el conocimiento y la doctrina del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero los otros 3 capítulos de la carta de Pablo a los Efesios tiene que ver más con el comportamiento cristiano, con el comportamiento de nosotros como hijos de Dios ante el Padre. Y si usted va a su Biblia y empieza a ver los capítulos del 4 al 6, usted va a ver cómo debe el cristiano comportarse, qué es lo que el Hijo de Dios tiene que hacer, ¿no es cierto? Pero quiero yo que lleguemos al capítulo 6, el cual vamos a predicar en esta mañana, ¿no?, en el que Pablo ya termina su carta a la iglesia en Éfeso y termina dándoles unas instrucciones para poder batallar y salir triunfante en el día a día. ¿Ante quién? Ante los poderes demoníacos, y así poder resistir ante los ataques del enemigo para que el enemigo huya de nosotros. Muchas veces a nosotros como que nos es imposible o nos es difícil, ¿verdad?, mantenernos, pero si nosotros
estamos ahí cada día aprendiendo más de Dios y agarrándonos de su palabra, Satanás va a huir de nuestras vidas. Así que les invito a ponerse en pie y abrir sus Biblias en Efesios capítulo 6. Vamos a dar lectura desde los versos 10 hasta el 20. Si usted de pronto no trajo su Biblia, pues al frente en la pantalla usted va a tener dice así la palabra del Señor. Finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjase contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístasen con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás y después de haber luchado mucho todavía podrán resistir. Pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de una vida recta. Prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz, pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que son las enseñanzas que vienen de Dios. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Oren también por mí. Pidan que yo tenga valor cuando esté anunciando las buenas noticias y que los que escuchen puedan entender el plan secreto de Dios. Mi trabajo es ser delegado de Dios para anunciar su mensaje y por esto estoy preso. Oren a Dios para que yo diga ese mensaje como debo hacerlo sin miedo. Esta porción que yo la leí, pues es la palabra de Dios para todos. Por eso es que está diferente, pero tiene un mejor entendimiento, ¿verdad? Y para mí me ayudó mucho. Podemos tomar asiento. Cuando usted descubre o sabe que alguien quiere hacerle daño, ¿qué es lo que usted hace? ¿Te ha puesto a pensar? Como que les voy a contar una historia cuando yo era más pequeñito, ¿cierto? Yo solía ir al colegio en ese tiempo, pues donde yo vivía en la ciudad de Ambato, no había buses para poder ir directamente a mi colegio. Y yo tenía que caminar por lo menos unos 30 minutos. Y después de 10 minutos de haber caminado, tenía que pasar por un lugar donde había un muchacho que siempre me molestaba. Y este muchacho que me desafiaba a pelear, ¿no? Y este muchacho era mucho más alto, ¿no? Era más fuerte. Y si yo me ponía a pelear con él, de seguro, pues me dejaba botado en el piso y no sé, sin dientes tal vez, no sé, ¿verdad? Por eso conservo todavía mis dientes hasta ahora. Porque lo que hice es evitar. Cuando este muchacho me desafiaba y quería pelear, yo lo que hacía me iba por otro lado, ¿no? Y como ya sabía que todos los días él me esperaba para poder pegarme, pues lo que hice mejor no me importó caminar media hora más, pero me daba la vuelta por otro lado, ¿sí? Y yo evitaba, ¿no? De ser golpeado, de ser de pronto insultado. Cuando usted sabe que alguien quiere hacerle daño, lo primero que podemos hacer es evitar, ¿no es cierto? Evitar cualquier problema, cualquier situación. Y debemos también rápidamente ver cuál es la estrategia para nosotros poder defendernos y lograr así vencer ese problema, esa situación. ¿Ya? Y justamente
Pablo está advirtiendo a la iglesia en Éfeso que cuando sean atacados por el enemigo hay que hacer algo para defenderse, para no seguir siendo atacado, molestado, destruido por el enemigo. ¿Y cuáles son los enemigos que como cristianos, como hijos de Dios tenemos? Pues tenemos, como dice en Efesios 2, las corrientes de este mundo son aquellas las que nos separan de Dios. Los deseos de la carne, la vieja naturaleza que heredamos de Adán, y sobre todo el príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás. Tenemos 4 enemigos, pero de esos 4 enemigos, Pablo nos está ayudando a que cómo debemos enfrentarlo, qué es lo que debemos hacer. Nos da varios tópicos o varias herramientas para poder aplicarlas y combatir y así tener victoria en Cristo Jesús. El mantenernos firmes. Y así Satanás va a huir de nosotros. Por eso en esta mañana el tema de este sermón es llamados a estar firmes. A pesar de las situaciones, a pesar de lo que estamos pasando, Dios nos llama a estar firmes. Quiero que inclinemos un momento nuestro rostro y oremos al Señor. Padre Santo, en esta mañana queremos poner en ti, Señor, cada problema, cada situación, cada pecado, Señor, y pedirte perdón. Sé tú limpiando nuestras vidas y permitiendo, Padre, que no haya estorbos para poder hablar el mensaje que tú tienes para tu pueblo. Y tampoco no hay estorbos para que puedan receptar el mensaje que tú tienes para tu pueblo. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. El primer punto, la primera herramienta que Pablo nos muestra aquí en los versículos 10 y 11 del capítulo 6, pues es la confianza y la fortaleza. Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir todo lo que en Dios somos, todo lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que quiere él, robarnos, quiere destruirnos. La Biblia dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. A Satanás lo conocemos como el adversario, porque él es el enemigo de Dios. También como el tentador, el que anhela que caigamos en sus trampas mentirosas, y muchas veces, en verdad, caemos tan fácil. Y lo único que quiere vernos es muertos, derrotados, separados de Dios. Muerte significa separación. Y eso es lo que Satanás quiere de nuestras vidas. Separarnos de Dios como dé lugar. Él no quiere que continuemos la vida cristiana. Y por eso nos pone trampas mentirosas, ¿no? Y como hijos de Dios necesitamos estar confiando y fortaleciéndonos en Dios. En el versículo 10 y 11, como les dije, Dios nos dice, Pablo dice, confíen y fortalezcanse en Dios. Para el cristiano no hay nada más que buscar de él. Dice, no se den por vencidos, resistan. Y esta palabra resistir es una palabra compuesta en el griego que es antiestamina, no hablo griego, pero ahí estamos. Esta palabra significa resistir, resistencia. El verbo sugiere una oposición vigorosa, valiente, colocarse frente a frente contra un adversario, mantenerse
en su terreno estable. Significa también el estar tomados con autoridad las armas espirituales que Dios nos ha concedido. Y así, tomando esas armas, podremos resistir ante cualquier fuerza maligna que Satanás tiene para nosotros. Esto lo tomé del diccionario Strong, ¿no? En griego. En otras palabras, lo que Pablo está queriendo enseñarnos es que nos fortalezcamos nuestra fe, la confianza que tenemos ciegamente en el Señor, porque a Él no lo podemos ver, pero sí podemos sentirlo, pero sí podemos ver su obra, lo que Él hace día a día en nuestras vidas. Y cuando estamos con Él, no hay nadie quien pueda oponerse. Por eso Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si nosotros buscamos cada día de Dios, Dios se va a acercar cada día a nosotros. Pero si usted se aleja de Dios, si nosotros nos alejamos de Dios, pues bueno, Dios va a estar esperando el momento para que usted nuevamente se pueda acercar a Él y así tener una plena comunicación con Él. Podemos tener una buena relación con el Padre Celestial y así lograremos el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y usted se preguntará, ¿cómo me puedo acercar a Dios? Pues le voy a dar 4 formas como podemos acercarnos a Dios. Y la una ya sabemos. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. La forma o la manera en cómo nosotros podemos acercarnos a Dios es orando, buscando de su presencia. Orar, muchos decimos, es conversar con Dios. Y es verdad. Pero orar también es tener intimidad con el Padre. Si nosotros tenemos esa intimidad con Dios, vamos a podernos acercar a Él y saber qué es lo que Él quiere de nuestras vidas. El segundo aspecto que podemos acercarnos a Dios es leyendo y proclamando su palabra. Josué 1:8, ¿qué dice? Dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, ¿no? Sino que en él meditarás de día y de noche. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Entonces así harás prosperar tu alma, tu vida, todo te irá bien. ¿Queremos que nos vaya bien? Pues leamos la Biblia. Aquí está todo. Entonces debemos leer, pero no solamente leer, también hablar, proclamar lo que aquí está escrito. La tercera cosa que podemos hacer para acercarnos a Dios es practicando lo que está en su palabra. Juan 8:31 dice: si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. Y ya sabíamos quién era un discípulo, ¿verdad? Hemos venido predicando quiénes son los discípulos. Aquellos que son aprendiz del maestro, aquellos que son seguidores del maestro. En este caso, no el maestro de la academia, no el maestro de escuela dominical, el maestro es Jesús. Amén. Entonces de Él debemos aprender y practicar lo que Él nos ha enseñado. Y la cuarta forma que nosotros podemos acercarnos a Dios es reflexionando cada día si lo que hacemos le agrada a Dios. Y eso cuando Dios, o cuando estoy haciendo el sermón, o cada día en mis actividades, digo: Señor, yo con esto no te estoy agradando. Y es un golpe que viene a mi cabeza, es un golpe que viene a mi vida, a mi corazón. Pero luego el Señor va redarguyéndome. Entonces debemos reflexionar en el día a día qué es lo que le agrada a Dios. Ageo 1:7 dice: Jehová dijo: considerad bien vuestros caminos. Consideremos que si lo que estamos haciendo bien.
Entonces, el primer punto en el cual tratamos, o la primera herramienta que Pablo nos da, es de fortalecernos y tener confianza en Dios. ¿Y cómo podemos acercarnos a Dios? De acuerdo a lo que hemos ya hablado. La segunda herramienta, y creo que es una de las más importantes, es lo que Pablo compara, ¿no? La vida cristiana o el soldado cristiano con un soldado romano. Tenemos un equipo que Dios nos ha dejado para armarnos por completo. Tenemos toda una herramienta, tenemos todo un armamento, ¿sí?, que Dios nos ha dejado para poder combatir al enemigo. Y si nos falta uno solo, vamos a salir derrotados. Si usted deja un solo lugar descubierto y no utiliza la herramienta que Dios le da, vamos a salir derrotados. Por eso, el segundo punto es: ármate por completo. Así debemos armarnos por completo. Pablo les manda a la iglesia en Éfeso que se pongan la armadura, a tomar las armas, y así podremos resistir al diablo. Solo así podremos mantenernos firmes. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros?, dice Romanos 8:31. ¿Y cuáles son los componentes de esta armadura? Estoy hablando un poco rápido, como ustedes ven, porque tenemos bastante carne por desmenuzar en este texto bíblico, así que vamos a ir viéndolo un poco rápido. En el versículo 14, en su primera parte, dice que debemos tomar el cinturón de la verdad. El soldado romano tenía una vestidura ahí, ¿verdad? Usted va a ver que ahí tiene el cinturón, tiene la coraza, etcétera, el escudo. Eso era como el soldado romano usaba su vestimenta. Pero dice ahí el cinturón de la verdad. ¿Y por qué pone Pablo primeramente el cinturón de la verdad? ¿Por qué no pone el casco si empezamos desde arriba hacia abajo? Pero pone el cinturón de la verdad. ¿Sabe por qué el cinturón de la verdad? Porque es la primera herramienta con la cual podemos vencer al enemigo, con la verdad. Porque Satanás es el padre de la mentira. Y si usted vence a la mentira con la verdad, pues lo ha desarmado a Satanás. La persona que no miente es aquella persona que puede hacerle frente al enemigo sin temor. El cinturón le da la firmeza a la persona. El cinturón también sostiene una espada, permite que tenga la espada. Y esa espada, segunda de Timoteo 2:15, es la palabra de verdad. Y hasta que esta palabra de verdad está completamente formada en nuestras vidas, pues sabremos cómo utilizarla. Si usted no se pone el cinturón de la verdad, ¿qué pasa si como varones nos dejamos flojo la correa? ¿Qué va a pasar? Se nos caen los pantalones, pues, ¿verdad? Y si se nos caen los pantalones, es un momento de vergüenza para nosotros los varones. Si nosotros no nos sujetamos bien del cinturón de la verdad, que es Cristo Jesús, nuestras vidas van a estar en vergüenza constantemente. El apóstol Pablo va mucho más allá de lo que implica la verdad, pues esta verdad es la realidad divina. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros estamos en Cristo, que es la verdad, Satanás va a huir de nuestras vidas. Si usted está buscando de Cristo, que es la verdad,
pues va a ser la herramienta importante y más útil en el cual Satanás va a huir. Porque Cristo ya le venció en la cruz y Satanás ahora está bajo nuestros pies. Si usted tiene a Cristo en su corazón y en su vida, y así podrá resistir los ataques del enemigo. En el 14b, la segunda parte del versículo 14, nos habla sobre la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? Es el segundo elemento que Pablo nos está demostrando aquí, que es, por así decirlo, es el chaleco, ¿cierto? Lo que les protegía al soldado, ¿sí? De la espada, de los dardos, de las flechas, y eso era como impenetrable. Esa coraza, ¿no?, que tenía el soldado romano, pues era hecho de acero, ¿no? Era de metal, a veces era de bronce, pero era un metal muy fuerte, muy resistente, en el cual era muy difícil que el enemigo podía dañarle. Esta coraza le protegía su corazón, sus pulmones, sus riñones. O sea, le protegía internamente. Cuando nosotros utilizamos la coraza de justicia, estamos protegiendo nuestro corazón. Si nosotros nos ponemos el chaleco, por así decirlo, ¿no? Ese chaleco en el cual, cuando venga el enemigo con sus dardos a tentarnos, a molestarnos, no va a ser más difícil penetrar en nuestra vida. Esta figura puede encontrarse en la afirmación de Isaías, capítulo 59, 17. Porque ahí está hablando sobre la justicia, que es una parte de la armadura de Dios. ¿Y saben qué? Dios, pienso yo, que Él se pone la armadura para que nosotros no podamos dañarle con todo lo que hacemos día a día. No es que digo esto es, pero yo me pongo, mientras hacía el mensaje, decía, Dios está puesto siempre esa armadura, porque así todo lo que nosotros hacemos de malo, todos nuestros pecados, a Dios no le afectan, porque Él es amor, porque Él nos ama tanto y no nos da lo que nos merecemos, porque Él es fiel. Y porque Él vino a perdonarnos de todo lo malo que hacemos. También nos dice Pablo que debemos ponernos el calzado del Evangelio. Estas sandalias o este calzado era un calzado muy especial. Porque a través de estas sandalias, eran unas sandalias muy resistentes que podían pasar o atravesar cualquier campo. Y no se lastimaban los pies. Igual, el calzado que nos está hablando acá también tiene o lo relaciona con Isaías 52:7, en el cual exalta la belleza de los pies del mensajero de Dios, quien se acerca a traer las buenas nuevas. Cuando nosotros nos ponemos el calzado del Evangelio, no nos importa qué campo tengamos que atravesar, pero debemos ir y predicar la palabra de Dios. Debemos ir y dar las buenas nuevas de salvación a las personas, sin importar lo que tengamos que pasar. Muchas veces nos es difícil cruzar este camino de acá, ¿no es cierto?, para venir a la iglesia, porque encontramos a veces personas que están borrachas o personas, bueno, que de pronto nos dan un poquito de miedo, ¿verdad?
Pero aquí viene, como iglesia, debemos ponernos el calzado del evangelio para poder ir y predicarles a ellos. No importa el campo, no importa el lugar donde estemos, pero debemos ir y predicar la palabra a ellos. Pero muchas veces, más bien, ¿qué hacemos? Huimos, nos da miedo y vamos por otro lado, que es mejor. Pero hermanos, pongámonos el calzado del evangelio para poder ir y predicar la palabra de Dios a cada persona, para poder predicar a nuestros familiares, a nuestros amigos. Esto es lo que debemos hacer. También nos dice que debemos utilizar el escudo de la fe. Creo que todos hemos visto o sabemos que es un escudo, ¿no es cierto? Y si no, ahí lo tenemos uno. Este escudo era un escudo tan grande que medía 1,20 metros por 80 centímetros de ancho, y era tan resistente que cuando estos escudos se unían, los soldados unían, era una pared irresistible, era una pared impenetrable que el enemigo no podía hacer daño fácilmente al soldado. Pues asimismo nosotros debemos usar ese escudo, que somos cada uno de nosotros si nos unimos a través de la fe en el Señor, y si nos unimos orando, y si nos unimos como iglesia sirviendo a Dios, el enemigo va a ser impenetrable en nuestras vidas, porque estamos unidos como iglesia. Vamos a hacer una pared sólida y difícilmente vamos a ser destruidos como iglesia. Metafóricamente grafica la importancia. Este escudo es la fe que debemos tener en Cristo Jesús. Y se activa el momento en el que creemos en Él y nos consagramos a Él, cuando le recibimos personalmente en nuestro corazón. Por eso debemos confiar plenamente en Jesús, en su amor, en lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. También nos dice en el versículo 17, en su primera parte, que nos pongamos el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco que usaba el soldado. ¿Y por qué es importante el casco? Porque si el soldado caía, se protegía su cabeza, no se dañaba. Si le daban un golpe, pues se protegía su cabeza. Y Satanás está queriendo golpearnos siempre en la cabeza. ¿Con qué? Con los malos pensamientos. Con esas palabras que dice, tú no puedes, tú no sirves para nada, mejor aléjate, mejor deja todo, cámbiate de iglesia, etcétera. Es Satanás llegando a nuestra cabeza y llenándonos de tantos horrores. Pero si nosotros nos ponemos el casco de la salvación, va a neutralizar todas esas palabras que Satanás quiere controlarlas, y más bien serán controladas por Dios. Y así no nos desanimaremos, y así buscaremos cada día de la presencia del Señor. ¿Cómo están nuestros pensamientos? Cuando estamos solos, ¿en qué pensamos? Si estamos pensando cosas negativas, les animo a usar el casco de la salvación, a usar su palabra. Y cuando guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, se va a activar nuestra fe y vamos a confiar cada vez más en Él. El versículo 17, en su segunda parte, nos habla de la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? Es el arma más ofensiva que Dios nos da. El arma del soldado era bien filuda por ambos lados, que si solamente con topar el cuerpo del enemigo, lo cortaba en dos. Solamente con tratar de penetrar en el cuerpo, pues le destrozaba
todo su interior. Esta espada le hacía pedazos al enemigo. Y en Hebreos 4:12 compara a esta espada con la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es muy filosa, que penetra en el hombre hasta partir el alma. Cuando nosotros leemos su palabra, cuando nosotros buscamos en su palabra, usted va a ver que Dios empieza a destrozarnos, que Dios empieza a romper aquellas cosas que estamos haciendo mal y nos empieza a encaminar por el lugar correcto. Por eso el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Si nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, va a ser más difícil que pequemos. El mensaje del Evangelio tiene poder de Dios para transformar nuestras vidas. Pero si nosotros no buscamos de Dios, va a ser más difícil que nuestras vidas sean transformadas y cambiadas. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Desea seguir viviendo esa vida en la que no agrada a Dios? ¿O desea que el Señor esté cambiando su vida a través de la palabra, a través de cada mensaje que tenemos de Él? Si es así, entonces debemos, el tercer punto, Pablo nos habla con respecto a la energía y al entusiasmo. En los versos del 18 al 20, Pablo nos habla sobre la oración. A través de la oración nosotros podemos tener esa energía y ese entusiasmo para poder buscar cada día más del Señor. Como cristianos, no hay mejor manera que acercarnos a Dios a través de la oración. A través de la oración usted puede despojarse de aquellas cosas que le estorban. A través de la oración usted puede decirle a Dios cómo se siente. Por eso los días sábados a las 8 de la mañana estamos aquí, un grupo de hermanos orando, intercediendo. Le animo a que usted venga. Me está dando gozo en mi corazón porque ya estamos un grupito más grande. Ya estamos entre 12, 15 personas orando y eso es muy bueno, porque si toda la iglesia se une en oración, el enemigo no va a poder contra esta iglesia. Si nos unimos en oración, cada día vamos a ser más fuerte. Y las oraciones que las ofrecemos al Señor, Él las va a recibir como olor fragante. Como conclusión, no estamos luchando solos esta batalla, hermanos. Hay varios hermanos creyentes que están cubriéndonos en oración, que están orando por nosotros, pero también nuestra obligación es animar y orar por otros. Pablo animó a la iglesia en Éfeso a que deben confiar y fortalecerse en Dios. Y cuando venga esos momentos difíciles, cuando el enemigo venga a acecharnos, pues debemos ponernos la armadura de Dios para que así demos resistencia a Satanás y Satanás huirá de nosotros. Solo así estaremos listos para vencer al enemigo, llenándonos con la energía y el entusiasmo que solo Dios puede darnos a través de tener una relación con Él. Si no nos relacionamos con Dios, difícilmente vamos a tener esa energía que Dios quiere darnos cada día a través de su palabra. Si nosotros no nos ponemos la armadura del Señor, vamos a estar desarmados. Y si usted
se pone casi toda la armadura y deja una parte de su cuerpo despejada, por ahí va a entrar Satanás y va a empezar a aniquilar su vida, a destrozarle, a destruirle, a robar lo que Dios ya le ha dado. Así que le animo a que nos pongamos todos la armadura de Dios y nos protejamos de los ataques que el enemigo día a día nos da. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Y allí cierre un momento sus ojos. Yo sé que el sol está fuerte, ha sido un mensaje un poco largo, pero ahí piense cómo está su vida. ¿Cómo está usted con el Señor? Hay áreas en su vida en la cual usted esté descuidándose. Tal vez sus pensamientos, ¿cómo están? Su corazón, ¿cómo está? Tal vez no está puesto esa coraza en el que el enemigo está atacando su parte interna. O tal vez le falta ponerse el calzado del Evangelio. Y usted aún no está predicando la palabra de Dios. Le hace falta tomar la espada, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios, para que usted pueda combatir al enemigo. ¿Qué le está haciendo falta? Si aún no está tomando la herramienta que Dios le ha dado, le animo que el día de hoy usted pueda armarse con la armadura de Dios. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, pues hoy es el momento en el que le diga: Señor Jesús, yo quiero recibirte en mi corazón. Yo quiero que desde el día de hoy tú me estés dando esa herramienta que tienes para poder resistir al enemigo. Para que así mis pensamientos, Señor, solamente sean dirigidos por ti. Para que mi corazón pueda ser sensible a tu palabra. Para que mis pies puedan solamente caminar por los lugares donde van a ser bendecidos. Si usted no tiene a Cristo en su vida, le animo a que le diga: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que he fallado, que he pecado, y te pido perdón. Te invito a que entres a mi vida. Abro mi corazón. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Y empieza a tomar el control de mi vida, de mis pensamientos, de mi caminar. Y desde hoy, hazme una persona nueva. Si usted hizo esta oración por primera vez, me gustaría orar por usted. Usted tal vez hizo esta oración. Levante su mano ahí donde usted está. Quisiera orar por usted. Amén. Amén. ¿Alguien más hizo esta oración el día de hoy y quiere levantar su mano diciendo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón y quiero empezar a caminar contigo? ¿Quiere levantar su mano? Gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Te bendecimos, Dios. Te adoramos. Tú sabes nuestros corazones, Señor. A ti sea la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Amén.